Nunca imaginé que su exesposo, el doctor, podía hacer algo tan oscuro en el parto. La noche era oscura, casi opresiva, y un viento helado chillaba a través de las ventanas sucias de la vieja clínica. Clara, que había estado contando las pasadas semanas de embarazo, se encontraba con un nudo en la garganta. Sin embargo, lo que realmente la inquietaba no era su estado, sino la figura sombría de su exesposo, el doctor Martínez, quien había llegado inesperadamente, con su bata blanca como el fantasma de un pasado aterrador. Los rumores sobre él rondaban la clínica, murmullos que retumbaban en su mente, voces desgarradoras que hablaban de situaciones inquietantes en sus quirófanos mientras Clara se preparaba para dar a luz. Los ecos de esas historias la consumían. Dicen que a veces desaparecen bebés, otros afirman que el doctor realiza rituales oscuros en la sala de partos, como si fueran sacrificios. Un escalofrío la recorrió al pensar que la verdad estaba más allá de lo que jamás imaginó. Estaba atrapada en un tiempo que parecía haberse detenido. Su corazón latía pesado y desaforado, rogando por una respuesta que nunca llegaría. Las paredes del lugar parecían cerrarse a su alrededor, llenas de secretos, y ella era el único testigo, la única que podría desenmascarar el horror que acechaba en la penumbra en la sala de partos. Un silencio sepulcral descansaba entre los gritos de las mujeres en labor, hasta que el doctor Martínez se acercó, con una sonrisa inquietante en su rostro cansado. Todo estará bien, aseguró, pero su mirada era fría como el acero. En ese momento, Clara pudo sentir como el aire se volvía espeso, denso, como si el tiempo se alargara y la realidad se torcía. Sin poder evitarlo, un sudor frío le corrió por la espalda, preguntándose si alguna vez podría escapar de sus garras. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd had for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person was part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Un grito desgarrador interrumpió sus pensamientos, llenando la clínica de un horror palpable. Clara sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Qué estaba sucediendo realmente detrás de esas puertas? Un temblor le recorrió el cuerpo. La realidad se retorcía a su alrededor, y ella necesitaba respuestas. El reloj marcaba con agonía los segundos de su vida, y el eco de risas sombrías resonaba en su mente. Sabía que algo oscuro se cernía sobre ellos, algo que podría cambiar el rumbo de su vida para siempre. Pero, ¿quién podría ayudarla en medio de este caos? ¿Qué pasaría cuando la luz del día revelara todos los secretos que la noche había escondido también? El aire se volvió más pesado en la clínica. Clara podía sentir el pulso de su corazón acelerando. Con cada grito que resonaba por los pasillos, el nudo en su garganta se volvía más apretado. Estaba atrapada, no solo en el dolor de la inminente llegada de su bebé, sino también en la oscuridad que emanaba de su exesposo, el doctor Martínez. De repente, el sonido de pasos firmes interrumpió su tormento interno. La enfermera, con su cabello recogido en un moño desordenado y una mirada que hablaba de agotamiento, entró en la habitación. Clara, el doctor está aquí para ayudarte, dijo, pero sus ojos reflejaron una preocupación oculta. ¿Por qué parecía tan nerviosa al mencionar su nombre? No. No quiero que él esté aquí. No lo quiero cerca de mí. Los gritos de Clara llenaron la sala, resonando como un eco desesperado. Ella sabía que su exmarido no era simplemente un médico, era alguien que cargaba con secretos que podrían arruinar no solo su vida, sino también la de su hijo. El miedo se arraigó en su pecho, robándole el aliento mientras la enfermera trataba de calmarla. Clara buscó a su alrededor, como si algo o alguien pudiese surgir de las sombras para salvarla. Pero solo había un teléfono antiguo en la mesita de noche. Su mente se apuró. ¿Y si llamaba a alguien? ¿A su hermana? ¿A su mejor amiga? Pero en el fondo sabía que no había tiempo, que su exesposo haría cualquier cosa para mantenerla en silencio. El frío del alma de Clara se convirtió en una llama ardiente al recordar las historias que había oído sobre las criaturas en la clínica. Historias de mujeres que habían sido engañadas, manipuladas, aterrorizadas. Había algo que parecía respirar entre muros. En un instante de vulnerabilidad, Clara miró a la enfermera con desesperación.
No puede ayudarme, él es un monstruo. Sus palabras eran un intento de advertencia. La enfermera, poniendo su mano en el brazo de Clara, pareció dudar. Clara, por favor, confía en mí. No estás sola, dijo, pero su voz temblaba. Clara se dio cuenta de que la enfermera también era parte de este rompecabezas oscuro. La enfermera no estaba allí para protegerla, sino para cumplir órdenes. Las luces eléctricas de la sala comenzaron a parpadear, y Clara sintió un escalofrío recorriendo su columna. ¿Sería posible que todos estos rumores fueran verdad? A medida que su mente giraba, el rostro del doctor Martínez apareció en la puerta. La expresión en su rostro era de una calma inquietante, como si estuviera disfrutando de su pequeño juego de terror. Es hora de comenzar, Clara. Miedo no es una opción aquí, dijo, como si cada palabra estuviera envenenada. El miedo se convirtió en ira. Clara no iba a dejar que su exmarido la dominara, ni a ella ni a su bebé. Con cada fibra de su ser, juró que pelearía. No me tocarás, soltó, mientras su voz tiñéndose de determinación. Entonces ella lo vio, un destello en la esquina de su ojo. Un reflejo de acero. Era el bisturí que el doctor Martínez había dejado caer al entrar, una mancha de peligro en medio del caos. En su mente, una idea surgió. Si él pensaba que iba a tener el control, estaba muy equivocado. La lucha por su vida y la de su hijo estaba por comenzar. Clara sabía que tenía que actuar, no podía sucumbir al terror. Cuando Clara tomó el bisturí, la luz parpadeante volvió a brillar, revelando el horror que todavía la rodeaba. Pero antes de que pudiera decidir su siguiente movimiento, la puerta se abrió de golpe y otra figura entró en la sala. Su corazón se detuvo. ¿Podría ser esto lo que había estado esperando? Pero en un instante, la sombra que se cernía sobre ella alargó aún más su figura en la penumbra, dejando una pregunta aterradora en el aire: ¿era un aliado o un enemigo? Clara exhaló, sabiendo que la verdad estaba más cerca de lo que podía imaginar, pero sería un desastre descubrirlo. Las piezas del rompecabezas estaban a punto de encajar, y el tiempo corría. La noche aún tenía secretos que revelar. Clara parpadeó, y en ese breve instante, la figura en la sombra se hizo más clara. Era un hombre, alto y delgado, con una chaqueta de médico que manchaba su pulsera de sangre. Clara sintió un escalofrío helado recorrer su espalda al reconocerlo. Era el doctor Fernández, un antiguo colega del doctor Martínez, y mientras la luz temblorosa iluminaba su rostro, Clara pudo ver la mezcla de desdén y preocupación en sus ojos. Clara, dijo con voz firme, no te preocupes, vengo a ayudarte. Pero el eco de sus palabras sonó hueco en la sala, como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo. ¿Podía fiarse de él? Esa duda hizo que el nudo en su garganta se apretara aún más. ¿Por qué estás aquí?, Clara preguntó, sintiendo que cada palabra le costaba más que la anterior. El bisturí estaba frío en su mano, el peso del acero le daba una extraña sensación de poder, pero también de peligro. ¿Qué significaba su presencia? Escucha, Clara. Sé que las cosas no son lo que parecen en esta clínica. Necesitamos salir de aquí antes de que sea demasiado tarde, respondió él, acercándose con precaución. Pero en su mirada había una chispa de desconfianza. Esa chispa encendió aún más la ansiedad dentro de Clara. Desde la esquina de la sala, el doctor Martínez observaba con una sonrisa gélida. «Oh, qué interesante», dijo, interrumpiendo la conversación. ¿Vas a protegerla, Fernández? Esto solo te traerá problemas. Sé que a ti no te gustan los escándalos. La tensión en la habitación se volvió casi palpable. Clara podía sentir el olor a miedo flotando en el aire, mezclado con la antisepsia y el sudor. Cada instante que pasaba era una batalla en su mente. ¿Debería confiar en el doctor Fernández y arriesgarse? ¿O seguir el camino conocido, donde el demonio que conocía era su exesposo? Clara, por favor, insistió el doctor Fernández, no puedes permitir que él te controle. Hay algo oscuro sucediendo aquí, y tú estás en el centro de ello. La vida de tu hijo depende de que tomes la decisión correcta. En esos momentos, escuchó otra vez esos gritos que resonaban en el pasillo, gritos de mujeres en una lucha que no podían ganar. La paranoia creció en su pecho como una llama voraz. Clara sabía que su exesposo tenía recursos y conexiones en esta clínica que no podía siquiera imaginar. Sus ojos recorrieron el bisturí en su mano.
La luz titiló frenéticamente, y el rostro del doctor Martínez se oscureció. Así que eso es lo que estás pensando, ¿verdad? ¿Usar eso contra mí? No me subestimes, Clara. Sabes que controlar tus miedos es mi especialidad. Pero, ¿y tú? ¿Qué has hecho para prepararte para esto? Las palabras del doctor Martínez golpearon su conciencia. En ese juego macabro donde las vidas eran las apuestas, ¿qué podía ofrecerle a ella más que solo miedo? Mientras el fatídico momento de decidir se acercaba, Clara notó un movimiento detrás del doctor Fernández. Una enfermera más entró, sus ojos asustados buscaban la salida, pero al ver a los hombres en la habitación, se congeló. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, parpadeando como si acabara de despertarse de un mal sueño. «Sal de aquí», gritó Clara. La visión del caos empezaba a cernirse sobre ellos, y el reloj avanzaba. Desde los profundos pasillos de la clínica, el murmullo de algo más oscuro se hacía eco, resonando como un aviso de que el tiempo se les estaba acabando. «No tengo tiempo para juegos, Clara. Recuerda, siempre te protegeré», dijo el doctor Fernández, pero sus palabras estaban llenas de dudas. El crujir de la puerta resonó mientras la enfermera vacilaba. Clara sintió que cada segundo la acercaba más hacia un abismo impenetrable. La decisión era suya, avanzar y enfrentarse a su pasado o dejar que le arrebataran el futuro que juró proteger. Mientras los ecos de los muros parecían reírse de ella, Clara sabía que la verdad de la clínica no solo implicaba a su exesposo, y al mirar por última vez el bisturí en su mano, una claridad momentánea la inundó. Había más en juego que su vida, y aunque un abismo de incertidumbre la envolvía, la lucha a la que estaba a punto de enfrentarse no sería solo por ella, sino también por su hijo, pero antes de que pudiera dar un paso decisivo, alguien más irrumpió en la sala, alguien que podía cambiar el rumbo de todo. «Lo siento, no debería estar aquí», dijo una voz familiar, y Clara sintió que el mundo volvía a desmoronarse alrededor de ella. ¿Quién era esta nueva persona, y qué papel jugaría en su desesperada lucha por la libertad? El silencio que siguió a la voz familiar fue ensordecedor. Clara sintió que el aire a su alrededor se volvía espeso, no podía creer que su hermana, Laura, hubiera encontrado la manera de meterse en ese infierno. «Clara», comenzó Laura, su rostro reflejando el pánico que también devoraba a Clara. «¿Estás bien?» El doctor Fernández movió la cabeza en un gesto de advertencia. «Este no es el lugar adecuado para discusiones», susurró, su voz cargada de urgencia. La mirada de Clara gravitó entre su hermana y el doctor Martínez, cuya sonrisa helada creció aún más con la llegada de Laura. «Laura, sal de aquí», exclamó Clara, reconociendo que la presencia de su hermana solo aumentaba el peligro. La idea de que su familia pudiera verse arrastrada al caos la hacía sentir como si un peso masivo aplastara su pecho. Pero antes de que pudiera decir algo más, el doctor Martínez levantó una mano. «No seas tonta, Clara. Tu hermana está aquí por una razón». «¿No es así, Laura?» Laura retrocedió un paso, parpadeando con miedo. «No. No sé qué está pasando, solo escuché gritos, y necesitaba asegurarme de que estuvieras bien». La vulnerabilidad en su voz hizo que Clara sintiera un nudo en la garganta. Laura, la que siempre había sido su más cercana aliada, había irrumpido en una tormenta de secretos y engaños. «Esto es un juego muy peligroso», gritó el doctor Fernández, acercándose a Clara, casi protegiéndola con su propio cuerpo. Pero el doctor Martínez se rió, un sonido frío y amenazante. «¿Qué vas a hacer, Fernández? ¿Proteger a esta familia quebrada? No tienes idea de lo que ha estado sucediendo aquí». «Basta». Clara gritó, sintiendo que el pánico comenzaba a desbordarse. «No quiero que nadie más sufra por esto». Su mano estrechó el bisturí, atormentada por el dilema de si debía usarlo como defensa o como símbolo de su lucha. «¿Y qué planeas hacer, poco guerrera?», martilló el doctor Martínez, sus ojos brillando con una locura peligrosa. ¿Armar una rebelión? Eso no te salvará si no sabes a quién tienes enfrente. La insinuación de su voz le hizo recordar todos los momentos en los que él había manipulado sus decisiones. La traición, cruel, y como un látigo, chocó contra su conciencia. Incluso en ese caos, Clara vio algo en la mirada de Laura. Una chispa de determinación que nunca había notado antes. «Clara», dijo Laura, «pensé en lo que hiciste por mí, y ahora creo que es momento de que actúes».
Esta clínica también ha tratado a madres que se han perdido. Es hora de que el mundo sepa la verdad. Las palabras de su hermana resonaron, dándole claridad en medio del torbellino emocional. Clara tragó saliva, el tiempo parecía volverse espeso, y su mente buscaba respuestas en el caos. ¿De verdad crees que tenemos chance? Preguntó, sintiendo que la desesperación la abrazaba. Si estás dispuesta a luchar, yo lo estoy también. Juntas podemos salir de aquí, dijo Laura con fervor. Clara se vio reflejada en la convicción de su hermana. Pero el peligro permanecía, y el doctor Martínez no iba a permitir que su pequeño reino de terror se desmoronara así como así. Las puertas están cerradas, y el tiempo se agota, advirtió el doctor Fernández, la sombra de su preocupación iluminándose en su rostro. Clara, hay algo más que debes saber, interrumpió Laura, mordiendo su labio. Aquella noche, la noche que te dejó. No fue un accidente. Él organizó todo para que esto ocurriera. El aire se volvió pesado, el sudor goteó por la frente de Clara. Su mundo giró. Las palabras de su hermana atravesaron el eco de la amenaza y la desesperación. ¿Cómo podía ser posible? Con cada instante que pasaba, los gritos en los pasillos se alzaban por encima de su confusión, resonando como un macabro recordatorio de que su lucha no era solo por su vida, sino por la de tantas otras atrapadas en ese lugar. El doctor Martínez se movió con rapidez, su rostro distorsionado en una mueca de enojo. No piensen que esto es una simple conversación, chicas. Alguien tiene que pagar. En ese momento, Clara sintió que la decisión ya no solo era suya. La verdad se desvelaba como un torrente, y el futuro se tambaleaba, listo para romperse. ¿Cómo escaparían de este laberinto de engaños y terror? Sin más tiempo que perder, Clara se preparó, entendiendo que la batalla por su libertad empezaba ahora, y que ya no tendría que hacerlo sola. Pero la pregunta seguía resonando en su mente, ¿hasta dónde estaban dispuestos a llegar para tumbar ese oscuro imperio de terror en el que estaban atrapadas? Mientras el doctor Martínez avanzaba amenazadoramente hacia ellas, el siguiente movimiento podría ser el último. El aire se volvió helado cuando Clara notó la furia activa en los ojos del doctor Martínez. Cada paso que daba hacia ellas era un eco en su mente, un recordatorio de que sus maniobras eran calculadas, y su objetivo, más oscuro de lo que había imaginado. La amenaza latente pesaba sobre sus hombros como un yugo implacable. ¿Por qué lo hiciste, Laura?, demandó Clara, su voz un susurro casi ahogado entre la angustia. Laura, con el rostro pálido, parpadeó por la sorpresa de la pregunta, pero la verdad la empujaba hacia el abismo. Porque él nunca dejó de buscar el control, Clara. Nunca fue un accidente. Y ahora tiene a otras atrapadas aquí. No solo a nosotras, respondió Laura, su voz firme pero temblorosa. Las implicaciones de sus palabras jugaban un juego tenebroso en la mente de Clara. Tienes que creerme, Clara. Esta clínica, este lugar es más una prisión que un refugio. Lo sé porque escuché cosas. Muchas cosas. Laura miró a su alrededor, como si las paredes pudieran oírla. Él ha estado manipulando todo desde las sombras. Lo que le pasó a mamá, a muchas de las pacientes. Es un esquema mayor. Todo está conectado. Clara sintió como el piso bajo sus pies se tambaleaba con cada revelación. Los gritos en el pasillo aumentaban, creando una sinfonía siniestra que resonaba como susurros de advertencia. Pero en el fondo, la indignación encendida de su hermana era un faro en medio de la tormenta. ¿Y qué hacemos ahora? No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras él sigue haciendo lo que quiere, dijo Clara, su corazón latiendo con fuerza. Un cambio había ocurrido, no podrían regresar a la inacción. Podemos usar la información a nuestra ventaja, sugirió Laura. Si el doctor Fernández aún tiene alguna lealtad hacia nosotros, debemos encontrar una manera de alertarlo. Tal vez él tenga un plan, o incluso algún contacto fuera de aquí. Antes de que Clara pudiera responder, el doctor Fernández se abalanzó hacia Laura, protegiendo a Clara. No se acerque, advirtió Fernández, su rostro resuelto como de un guerrero. Nos están acorralando. Si no nos movemos rápido, ellos nos atraparán entre sus garras. Ellos saben más de nosotros de lo que podemos imaginar. Atrás, Fernández, ladró el doctor Martínez, su voz cortante como un cuchillo. ¿Qué te hace creer que puedes escapar de este lugar?
Todo está bajo control, mi control. Más bien está bajo control de la verdad, replicó Clara de manera desafiante, sorprendida por su propio coraje. La chispa de rebeldía había encendido una llamarada en su interior. Las vidas que has destruido requieren justicia. Y no pararemos hasta que cada una de ellas sea liberada. El rostro del doctor Martínez se contorsionó con desprecio, los matices de su risa se desvanecieron en un eco escalofriante. ¿Crees que tienes la fuerza para enfrentarme? ¿Tú y tu hermana contra mí y mi imperio? Se ha jugado con fuego, y el fuego consume. Los efectos de la declaración del doctor Martínez eran inmediatos. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ser el blanco de su odio la llenaba de horror, pero por otra parte, había un llamado profundo a la valentía. Un coraje que siempre había estado allí, oculto en medio del caos. Laura dio un paso hacia adelante, mirando al doctor Fernández. ¿Tienes un plan? Si hay una forma de salir de esto, necesitamos saberlo ahora. Debemos provocar una distracción, sugirió Fernández apresuradamente. Si logramos hacer que el sistema se sobresature, podría darnos unos segundos para buscar una salida. ¿Y las otras mujeres? Hay que liberarlas también, Clara insistió, la determinación llenando cada fibra de su ser. Quería salvar no solo a Laura, sino también a tantas otras atrapadas en esa red horrenda. Si ustedes insisten en interferir, solo acabarán perdiendo, advirtió el doctor Martínez, su tono amenazante fluyendo, mientras su mirada prometía una tormenta inminente. Nunca se debe subestimar la oscuridad. El tiempo se encogió, y las decisiones se tornaron críticas. La adrenalina corría en sus venas y el sudor empapaba sus frentes. La salida parecía cercana, pero aún no había luz al final del túnel. Clara sintió el latido de su corazón como un tambor, urgencia inundando cada pensamiento. ¿Podrían realmente salir de esa prisión? Mientras la sombra de Martínez se cernía sobre ellas, el futuro se balanceaba en un hilo frágil. Y en un instante, un grito desgarrador retumbó en el pasillo vecino, enviando un escalofrío a través del cuerpo de Clara. «Es ahora o nunca», gritó, las puertas se abrirían, y la lucha podría dar forma a su destino, ¿pero a qué costo? Las sombras danzaban, y Clara sabía que lo peor estaba por venir. La hora de la verdad se acercaba, y la batalla por su libertad comenzaba a cobrar vida en medio del terror. El pasillo se llenó de sombras temblorosas, los ecos de los gritos resonando como un lamento compartido. Clara sabía que cada segundo contaba más que nunca. «Laura». Fernández gritó mientras daba un paso al frente. «¿Estamos listos?» Su voz temblaba, pero su determinación la mantenía en pie. «Sí, claro, lo estamos», contestó Laura, sus ojos brillando con un destello de valentía incluso en medio del horror. Se miraron fijamente, uniendo fuerzas en esa lucha desesperada. «Hay un botón en la sala de control. Si logramos activarlo, la alarma sonará y eso podría desestabilizar el sistema», explicó Fernández en un susurro apresurado. Sus manos temblaban por la adrenalina, pero su mente estaba centrada. «Necesitamos que alguien distraiga a Martínez. Mientras él atienda a las alarmas, podríamos hacer una fuga». «No puedo dejar a las otras», Clara dijo de inmediato, furiosa consigo misma por la duda. Tomó una respiración profunda, sintiendo un nudo en su garganta. Era una decisión difícil, pero no podía ser egoísta. Laura asintió, comprendiendo. «Podemos hacer esto. Te llamaremos. Será el momento perfecto». Con el plan en marcha, Clara y Fernández se dirigieron hacia la puerta que conducía al área de control, mientras Laura se preparaba para distraer al doctor Martínez. El sudor comenzaba a escurrir por su frente, pero el impulso de actuar era tan fuerte. «Recuerda, no te acerques mucho», le advirtió Fernández, mientras empujaban la puerta y se escabullían al interior. El olor a metal impregnado en el aire se mezclaba con el tenso silencio que envolvía el lugar mientras se adentraban en la sala de control, las luces parpadeaban ominosamente. Clara se sintió como una intrusa, como si el lugar estuviera vivo, respirando con una energía de poder y oscuridad. Se acercó a un panel lleno de botones y pantallas. «¿Qué hacemos ahora?», murmuró, mirando las luces que pestañeaban. «Este botón», Fernández señaló un gran botón rojo. «Es el que necesitamos presionar. Pero primero, necesitamos desactivar las alarmas si queremos evitar que el doctor Martínez sea alertado». Sin embargo, una sirena estalló de repente en el pasillo.
Clara sintió que el corazón le daba un vuelco, un eco ensordecedor que resonaba en sus oídos. ¿Qué fue eso?, preguntó, asustada. Fernández frunció el ceño. No lo sé, pero tenemos que actuar rápido. Ve al panel de las luces y presiona el switch de abajo. En medio de la confusión, otro grito se escuchó, este más cercano que antes. Clara sintió que la piel se le erizaba al reconocer que cada grito podía ser una vida marcada por el horror de ese lugar. Mientras se preparaban para activar la alarma, el doctor Martínez apareció a la entrada, con una mirada fría y calculadora en su rostro. Creían que podrían jugar conmigo, su voz era un murmullo como un veneno. Ahora, Clara, gritó Fernández. Clara presionó el botón, y el sonido de la alarma se elevó, un lamento estruendoso que llenó el aire. En ese caos, las luces parpadeaban y la tensión aumentaba. Era la siembra de la rebelión, pero el rostro de Martínez se tornó sombrío. Las cosas no se salen de control, Clara. Estamos solo al inicio de una historia muy oscura. Clara sintió un escalofrío deslizarse por su espalda mientras miraba fijamente al doctor Martínez. ¿Podrían realmente escapar? Mientras el sonido de sus propios corazones retumbaba en su pecho, la pregunta que resonó fue, ¿a quién le podían confiar su futuro en un mundo tan corrompido? De repente, un sonido fuerte retumbó en la puerta principal, y Clara se dio vuelta, con la angustia apretándole el pecho. Algo iba mal, y lo sabía. El caos apenas comenzaba, y la sombra de amenazas mayores se colaba entre ellos como un depredador sigiloso. No tenemos tiempo, dijo Clara, impulsándose hacia Laura y el peligro que acechaba. La oscuridad era su única guía, y ella estaba decidida a descubrir a qué costo podrían realmente obtener su libertad. Las luces de la sala de control titilaron, reflejando la inquietud en los ojos de Clara. El sonido de la alarma era el grito agonizante de un mundo que se desmoronaba. Sin tener tiempo para pensar, se lanzó hacia la puerta, su corazón repiqueteando como un tambor frenético. Fernández, ven, murmuró apresuradamente mientras trataba de mantener la calma. Tenía que encontrar a Laura. La distracción que había creado debía haber funcionado, pero el ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Sabía que el doctor Martínez no se rendiría tan fácilmente al salir de la sala. La escena era un caos. Los gritos y el alboroto inundaban el pasillo, y un grupo de personas corría en direcciones opuestas. Clara pudo ver cómo una de las luces de emergencia se reflejaba en los rostros angustiados de sus compañeros. Todos eran prisioneros de la misma pesadilla. Clara, la voz de Laura cortó la confusión. La encontró en un rincón, agachada, su rostro pálido. El ingreso a la sala de experimentación está bloqueado. Necesitamos otra manera de salir. ¿Y el doctor Martínez?, preguntó Clara, mientras su estómago se retorcía. Sabía que el doctor no era alguien que dejara las cosas al azar. Su mente retorcida podía anticipar sus movimientos, y la furia que había visto en su mirada la aterrorizaba. He estado pensando, empezó Laura, su voz temblando. Hay un pasaje subterráneo que se conecta con una salida de emergencia. Pero hay un guardia. Solo hay un camino y deberíamos ir juntas. La decisión pesó en el aire entre ellas. Un susurro de miedo, pero aún más fuerte, un eco de esperanza. Claro, vamos, dijo Clara, sintiendo que cada decisión que tomaba era un paso hacia lo desconocido. Mientras corrían, el sonido de pasos retumbaba en su mente. De pronto, un eco que conocían demasiado bien. Deténganse. La voz del doctor Martínez resonó justo detrás de ellas. Clara sintió el pánico crecer. No tenían tiempo. No podían dejar que él estuviera tan cerca. Apúrate, gritó Fernández desde atrás. Clara no podía mirar atrás, no podía sentirse atrapada en la desesperanza. La adrenalina la empujaba hacia adelante, pasaron a través de dos puertas, corriendo hacia la incertidumbre. Sin embargo, justo cuando creyeron estar a salvo, la figura oscura del doctor Martínez apareció ante ellas, con una sonrisa escalofriante. ¿Pensaron que podrían escapar tan fácilmente? Clara se congeló. ¿Qué quieres de nosotros? Su voz era un hilo apenas audible. Solo quiero que sientan lo que yo sentí: la traición, el dolor. Cuando lleguemos al final de este juego, se darán cuenta de que no hay salida, dijo él, su mirada fulminante. Antes de que pudiera moverse, Laura gritó algo y se lanzó hacia un lado, intentando desviar su atención. Clara, ve. Pero era demasiado tarde.
El doctor Martínez se acercó a ella, agarrando su brazo con fuerza. Clara sintió el terror y la rabia brotar dentro de ella. La adrenalina se disparó mientras pensaba en todo lo que había pasado, todo lo que habían sufrido. No te lo permitiré, se gritó a sí misma con un movimiento rápido, se arrojó hacia el panel de control que había visto anteriormente. Voy a cambiar las reglas del juego. La determinación brillaba en sus ojos, cuando de repente, el sonido de una explosión resonó en el fondo, las luces se apagaron y el caos estalló. Clara no podía creer lo que había oído. Esa explosión no solo había desatado la confusión, sino que podía ser su última esperanza o su condena. Mientras la oscuridad las envolvía y las sombras se alzaban, reflexionó sobre la verdad, allí todo se podía perder. Y al mismo tiempo, podía ser su única oportunidad de luchar, pero, ¿qué les esperaba al final de ese túnel oscuro? Clara sabía que no podían rendirse, el tiempo se les acababa. Mientras el aire se tornaba denso con el miedo, ella se dio cuenta de algo más inquietante. A medida que avanzaban, algo en el fondo parecía moverse, algo que podría estar aún más allá de lo que sus pesadillas habían imaginado. La oscuridad se sentía pesada, como un manto que envolvía todo a su alrededor. Clara y Laura avanzaban con cuidado, el eco de sus respiraciones entrecortadas era lo único que rompía el silencio casi asfixiante. Sus sentidos estaban al límite. Clara podía escuchar el crujir de sus botas en el suelo polvoriento del túnel, un sonido que en ese momento parecía ensordecedor. ¿Escuchaste eso?, susurró Laura con la voz temblorosa. Clara detuvo su paso. Un leve murmullo venía del fondo, como si algo o alguien estuviera moviéndose. No, no puede ser, pensó, el nudo en su estómago se apretaba más. Vamos, tenemos que seguir, murmuró. Intentando transmitir confianza, empezaron a correr más rápido, pero el pasillo se retorcía a su alrededor, como si el túnel mismo intentara desacelerarlas. Cada paso resonaba, sumando un eco inquietante que se mezclaba con sus corazones golpeando como tambores en sus pechos. Clara. Mira. Laura apuntó hacia una abertura lateral. La luz parpadeante que salía de la entrada parecía un faro en medio de la oscuridad, pero al mismo tiempo, un aviso de peligro. ¿Qué hacemos?, dijo Laura, sus ojos reflejando la desesperación. ¿Podría haber alguien? Estamos buscando una salida. No podemos quedarnos aquí, respondió Clara, aunque ella misma empezaba a dudar. Pasaron la puerta. El lugar era un laboratorio en ruinas, lleno de equipos destrozados y papeles desordenados. El aire olía a químicos y algo más fuerte que hacía arder sus fosas nasales. Clara sintió un escalofrío al recordar las cosas que había visto en ese lugar, los experimentos monstruosos que se habían realizado allí bajo la dirección del doctor Martínez. Es él. Seguramente está aquí en algún lugar, murmuró Laura, agarrándose del brazo de Clara. Clara asintió, inquieta, pero decidida a seguir adelante. Tenían que encontrar la salida antes de que el doctor pudiera atraparlas de nuevo. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire. Ambas se congelaron, el terror paralizándolas. ¿Qué fue eso?, preguntó Laura, sus ojos llenos de pánico. No lo sé. Pero tenemos que seguir moviéndonos, insistió Clara intentando mantener la calma. Su mente giraba, buscando soluciones, pero el miedo la envolvía en un abrazo gélido. Con el corazón latiendo con fuerza, recorrieron cada rincón del laboratorio. Equipos rotos, frascos de vidrio y papeles esparcidos. Pero en medio del desorden, un objeto llamó su atención. Una pequeña escopeta, semioculta bajo un montón de escombros. Clara se acercó y la levantó, sintiendo su peso en sus manos. Era una herramienta poderosa en un momento de desesperación. ¿Crees que deberíamos usarla?, preguntó Laura, temerosa del poder que aquel objeto representaba. Si nos encontramos con él, no tengo intención de quedarme como una presa más, respondió Clara, el fuego de la determinación iluminando su expresión. Justo en ese instante, el sonido de pasos resonó alarmantemente cerca de ellas. ¡Corre!, gritó Clara mientras se abalanzaban hacia una puerta trasera al final del laboratorio. Cuando la abrieron, un panel de metal se cerró de golpe detrás de ellas, dejando a Clara y Laura en un pequeño espacio. Un pequeño pasillo oscuro se extendía ante ellas con la única luz proveniente de un excitante destello al fondo. No podemos quedarnos aquí, dijo Clara, dándose cuenta de que había algo más en la oscuridad, algo que no podía ver pero que sentía en sus huesos. ¿Y si no hay salida?, preguntó Laura con voz entrecortada. Debe haberla.
Lo encontraremos. Clara estaba convencida de que tenían que darle un enfrentamiento al terror que las acechaba. El eco de una risa fría resonó, y ambas se detuvieron en seco. La figura serpentina del doctor Martínez emergió de las sombras, su sonrisa torcida retorciéndose en una mueca que helaba la sangre. ¿Creyeron que escaparían tan fácilmente?, dijo él, su voz suave como el veneno. Este es solo el comienzo de su sufrimiento. Clara sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Qué planeaba realmente el doctor? ¿Qué otros horrores estaban por venir? Pero justo cuando iba a responder, el suelo comenzó a temblar, y una grieta se abrió a sus pies, tragándolas en una oscuridad aún más profunda. Clara dio un grito mientras caían, y el eco de sus voces se desvanecía en el abismo. En ese instante, comprendió que lo peor aún estaba por llegar. Esa sería una caída que cambiaría el rumbo de sus destinos. Pero, ¿qué monstruo las aguardaba al final de esa caverna? La pregunta retumbaba en su mente mientras se adentraban en lo desconocido. La caída parecía interminable, un descenso al vacío que hacía parecer que el tiempo se había detenido. Clara y Laura chocaron contra un suelo duro, el impacto les robó el aliento momentáneamente. Un instante después, las dos se levantaron, apenas conscientes de su entorno. Se encontraban en una caverna oscura y húmeda, iluminada solo por la tenue luz que se filtraba a través de pequeñas fisuras en las paredes de roca. ¿Estás bien?, preguntó Clara, su voz temblorosa resonando en la penumbra. Sí, creo que sí, respondió Laura, intentando sacudirse el polvo. Sin embargo, el horror de su caída había dejado marcas más profundas en su alma. A su alrededor, la caverna era un laberinto de sombras y ecos. Respiraron entrecortadamente, el silencio aplastante parecía cargar con el peso de la incertidumbre. ¿Por dónde debemos ir? Clara tomó la delantera, la escopeta aún en su mano, como última línea de defensa frente a lo que pudiera acechar. Laura miró a su alrededor, buscando algún indicio que pudiera guiarlas. Tal vez deberíamos buscar un camino hacia arriba, hacia la luz que vimos, sugirió, señalando una tenue hendidura en la pared. Asintiendo, ambas comenzaron a avanzar, sus pasos resonando en el espacio vacío. La angustia acumulaba en sus pechos, cada movimiento parecía despertar el eco de aquellos gritos que aún retumbaban en sus mentes. Fue entonces cuando escucharon otro sonido. Un leve rasguño, un susurro que cortaba la tensa atmósfera del lugar. Clara se detuvo, el corazón palpitando a 1000 por hora. ¿Lo escuchaste?, preguntó, su voz apenas un hilo. Laura asintió, pero su expresión mostraba miedo. Vámonos de aquí, dijo en un susurro. Mientras se movían lentamente, la luz comenzó a intensificarse a medida que se acercaban a la hendidura. Clara, sintiendo la presión de la inminente oscuridad detrás de ellas, tomó más valor. No podemos dejar que ese monstruo nos alcance, murmuró, decidida a no permitir que el terror las doblegara. Justo cuando llegaron al borde de la hendidura, un reflejo familiar brilló en el suelo. Clara se agachó y recogió un objeto. Era un pequeño frasco, con una etiqueta que decía sangre cristalizada. Su corazón se hundió. No, esto no puede ser real, pensó, recordando las historias que había oído sobre las atrocidades del doctor Martínez. Usar elementos de su propio cuerpo para realizar experimentos. La luz del frasco parecía burlarse de ellas con su claridad inocente. Laura lo miró con ojos llenos de horror. ¿Qué significa esto, Clara? ¿Qué está haciendo? Esos son los restos de sus experimentos. Clara se quedó helada, las posibilidades azotando su mente. No solo vive aquí, sino que ha estado haciendo algo aún más terrible de lo que imaginábamos. De repente, toda la caverna comenzó a temblar, y el ruido que habían escuchado se transformó en un clamor ensordecedor. Una sombra emergió de la oscuridad, tomando forma, acercándose rápidamente a ellas. Era la figura del doctor Martínez, su rostro siniestro iluminado por el horror que había causado. Pensaron que podrían escapar, pero esto es solo el principio, dijo él, mientras la risa malévola reverberaba por las paredes de la caverna. En ese instante, Clara y Laura comprendieron la verdad desgarradora. No estaban luchando solo por sus vidas, sino para detener a un monstruo que ya había cruzado todas las líneas. Antes de que pudieran reaccionar, el suelo comenzó a abrirse nuevamente y una luz cegadora emergió del interior. «Sujétate», gritó Clara mientras ambas eran arrastradas hacia una nueva caída. Pero esta vez, la sensación de destino inminente las acechaba. A medida que se hundían en la oscuridad, Clara se preguntaba si saldrían con vida de esta pesadilla.
¿Y si el próximo experimento del doctor significaba algo más ominoso que la muerte? La idea se aferraba a su mente mientras caían, un eco en su corazón que resonaba más fuerte que el propio miedo. Las sombras se acercaban, y con ellas, la certeza de que la verdadera lucha apenas comenzaba. La caída terminó en una sala cavernosa que parecía cocerse de tensión. Clara y Laura se levantaron, aturdidas pero alertas. En el aire flotaba un aroma acre, el mismo que recordaba haber sentido en el laboratorio. La única luz provenía de un pequeño resquicio en el techo, iluminando las paredes cubiertas de extrañas marcas y símbolos. ¿Dónde estamos?, preguntó Laura, su voz apenas un murmullo. Un lugar donde el doctor Martínez ha dejado su huella, respondió Clara, observando cada sombra. Su mente luchaba entre el horror de lo que podían estar enfrentando y la necesidad de seguir adelante. Con la escopeta lista, se movieron, cada paso resonando en la inminente oscuridad. Tensión. Cada rincón podría ocultar a un monstruo, literalmente y en figura, que había jugado con las vidas de tantos. Clara recordó las historias de mujeres desaparecidas, de seres que fueron transformados en experimentos horrendos. Clara, ¿y si no hay salida? Laura manifestaba sus temores en voz alta, como si le diera forma a sus dudas. No lo sé, pero debemos intentar, no podemos rendirnos, Clara refirió, el fuego de su voluntad crecía más en su interior. La verdad estaba al alcance, y si lograban enfrentarse a él, habría un futuro para todas y entonces, lo sintieron. Una vibración en el aire, el sonido de pasos que resonaban cada vez más cerca. «Apártalos», gritó Clara, apuntando la escopeta hacia la dirección de la oscuridad. Pero no era Martínez. Era un grupo de mujeres, con miradas llenas de miedo y determinación, que emergieron de las sombras, cada una con un brillo de esperanza en sus ojos. ¿Nos encontraron?, exclamó una de ellas, su voz quebrada pero llena de coraje. ¿Cómo es posible? Clara no podía creer que su lucha había resonado no solo en ella y Laura, sino que había despertado un levante de valentía en un grupo angustiado. Nos hablaban, y supimos que había lucha en marcha. Quisimos ayudar. Somos más. Hay más en esta clínica, dijo otra mujer, su rostro lleno de fuerza, inspirando confianza en todas. Mientras Clara y Laura se unían con esas mujeres, un grito se dejó sentir en el aire. «¡Vienen!», alertó una de ellas. El doctor Martínez estaba tras ellas, sus ojos oscuros centelleando con rabia y decepción. En ese instante, todo se condensó en un único objetivo, escapar del horror de esa clínica. Las mujeres formaron un círculo, unidas en su temor pero más, en su fuerza. Nos quedamos juntas, acordó Clara, su voz firme. Martínez irrumpió en la sala, con una sonrisa torcida y una mirada penetrante. ¿Crees que puedes escapar de mí? Este lugar es mío, y tú y tus ilusiones no son más que polvo entre mis dedos, escupió con desprecio. Eso no es lo que piensan, Clara contestó, levantando la escopeta. La determinación resonaba en cada palabra. Hoy nosotras decidimos que el miedo no nos dominará más. El doctor Martínez pasó de la ira al asombro, el poder de una verdad colectiva desbordaba su control. Lanzó un movimiento como si fuera a saltar sobre ellas, pero una de las mujeres del grupo hizo un movimiento rápido, arrojando lo que parecía ser un frasco sobre él. Un estallido brilló en el aire mientras el líquido estalló y liberó un humo denso. «¡Corre!», gritaron las mujeres, lanzándose hacia la salida que presionaron a ambos lados. El caos se desató en la clínica, sirenas sonando fuertemente mientras Clara y su nuevo equipo avanzaban, las luces pulsando con una mezcla de luz y oscuridad. Sentían que la energía acumulada podría liberar no solo a ellas, sino a todas las mujeres que habían sido atrapadas. ¿Hacia dónde vamos?, preguntó Laura mientras corrían. «A la salida de emergencias». «Podemos hacerlo», gritó Clara, y el sentido de propósito las llevó a través del desorden. Cuando llegaron a la puerta, encuentros con el doctor Martínez podían ser inminentes. Pusieron su peso contra la puerta metálica, y mientras la empujaban, sintieron la presión de algo oscuro aproximándose. Corazón acelerado, retumbando en sus pechos, con un último empujón, la puerta se estrelló contra la pared, y la luz del día las golpeó como un abrazo cálido. Un aire nuevo entró, de frescura y libertad. «Huyamos, ahora», exclamó Clara, y todas se lanzaron al exterior, dejándose llevar por el impulso de salvarse. Sin embargo, el eco de Martínez resonó tras ellas, su voz llena de locura y rencor.
Esto no se queda así. Nunca estarán a salvo. A medida que corrían, el miedo que había acechado por tanto tiempo empezó a desintegrarse, y Clara sintió un nudo en su pecho soltar. Afuera, la claridad del sol les mostraba un camino hacia el futuro. Un futuro que no estaría marcado por el horror, sino por la posibilidad de nuevas verdades. Se giraron, compartiendo miradas de triunfo, mientras la distancia se alzaba entre ellas y ese monstruo de su pasado. La sensación de haber tomado un paso hacia la libertad era abrumadora. «Estamos libres», murmuró Laura, alzando la mirada hacia el horizonte. «Sí». Juntas, sonrió Clara, y aunque el recorrido frente a ellas todavía era incierto, el peso de la lucha vivida empezaba a desvanecerse, dando paso a la promesa de un nuevo amanecer. Nunca más volverían a ser prisioneras de su propio miedo. El sol brillaba en su camino y Clara sabía que la verdad ya había ganado. Si este relato te atrapó, no olvides suscribirte de inmediato al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas sean parte de esta comunidad. Compártelo con al menos 5 amigos que necesiten ver este final tan poderoso. Y, llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más.